Hoy hablaremos acerca de organelos de membrana, ¿no? Eh, en las células eucariotas vamos a encontrar diversos tipos de compartimentos de membrana que se les ha denominado organelos y que cumplen roles diversos para la célula, eh, em, diferentes a lo que ocurre en el citosol y diferentes entre ellos también, ¿no? Eh, Dentro de los organelos o estructuras de membrana que encontramos en la célula, hay algunos que están más relacionados entre sí, que tienen orígenes comunes y funciones más o menos coordinadas o asociadas, y hay unos que tienen algunas características más diferenciadas y que también tienen que ver con que su origen eh, evolutivo es diferente, ¿ya? Así que en esta clase vamos a hablar principalmente de retículo endoplásmico, Golgi, lisosomas y otras vacuolas que entre sí forman parte de un sistema de transporte y de modificación de diversos elementos importantes de la célula y que están bastante asociados entre sí. Y en otra clase vamos a hablar acerca de mitocondrias, plastidios y peroxisomas, que son organelos con un bastante probable origen endosimbionte y por eso tienen otras peculiaridades de las que hablaremos después. También hay que indicar que todavía en algunos libros se consideran a veces a los ribosomas como organelos sin membrana, aunque en otros libros se está dejando esa terminología y simplemente considerarlos como estructuras supramoleculares, pero que vamos a hablar su función en otra oportunidad también, ¿ya? Así que vamos a centrarnos primero en estas características de los organelos de membrana eh, como un sistema en conjunto de funcionamiento celular. Las, los organelos y la, las estructuras de membrana presentes en el citosol cumplen un rol de generar compartimentos independientes para la célula. Esa es una de las principales cosas interesantes que genera este proceso. Eh, Permite de que sistemas metabólicos no interfieran entre sí, porque se realizan en espacios en donde las enzimas no van a generar reacciones cruzadas con los mismos compartimentos, ¿ya? Entonces, esa es una de las funciones importantes que realiza, que ha tenido el hecho de que se pueda segmentar el citosol en diversos compartimentos. Ahora, eso implica también de que debe haber un sistema de movilización de elementos desde un organelo hacia otro, de un organelo al citosol o hacia el núcleo, depende, para poder generar esta, este flujo de moléculas y distribución adecuada en el entorno celular. Eh, Vamos a ir de adentro hacia afuera en el orden en que se disponen normalmente en las células y vamos a empezar desarrollando el tema de lo que es el retículo endoplasmático, ¿ya? El retículo endoplasmático es una sola membrana que tiene muchos pliegues, ¿ya? Una sola membrana que tiene muchos pliegues y que de hecho forma parte o constituye parte de lo que es la envoltura nuclear, se continúa de esta, ¿ya? Es la misma membrana la que está ahí involucrada y forma estructuras como tubos o sacos, ¿ya? Y suele ser uno de los organelos más grandes dentro de la célula. Muchas veces el retículo implica el 50% o más del total de membranas que hay en la célula, lo cual nos dice de que es una estructura bastante grande e importante en su funcionamiento. Y en ese sentido tenemos que indicar de que si bien el retículo es uno solo, funcionalmente uno lo divide en dos regiones. Una región que se denomina el retículo rugoso y otra región que se denomina retículo endoplasmático liso. Eh, en realidad son una sola membrana, solo que en una región van a pegársele ribosomas y por eso se ve con las características típicas como de verrugas, y es lo que le ha dado el nombre, ¿ya? Y la otra región se ve con estructuras lisas y por eso ha recibido ese nombre, ¿ok? Pero en realidad son una sola estructura de membrana continua, ¿ya? Solo que tiene zonas diferentes de funcionamiento simplemente. Eh,
la parte rugosa del retículo, tiene esa característica porque se le pegan ribosomas, que son las estructuras que forman las proteínas, eh, en la membrana por la parte externa, ¿ya? Y la razón por la cual se le pegan es que presenta en esas regiones unas proteínas especiales denominadas riboforinas, que son las que sirven de conexión con los ribosomas. Eh, Más o menos sería una estructura así. Esto sería la membrana del retículo, de ahí tenemos la riboforina, y en esa proteína puede anclarse el ribosoma, eh, que como decíamos, su función principal es fabricar proteínas. Por lo tanto, la función del retículo rugoso está asociada a la síntesis de proteínas, ¿ya? No es que el retículo la fabrica el ribosoma, pero como el ribosoma se pega al retículo, vamos a ver de que las proteínas que son fabricadas por ribosomas que se pegan al retículo van a terminar asociadas al retículo, ¿ya? Ahora, dentro de este contexto tenemos que indicar de que no todas las proteínas de todas las partes de la célula terminan asociadas al retículo, solamente de ciertos grupos. Las proteínas que son de la membrana externa, las proteínas que van hacia afuera, es decir, las proteínas que se secretan o se exportan hacia el exterior celular, y las proteínas de algunos organelos como lisosoma, retículo y Golgi, o vacuolas, esas proteínas son secretadas, son asociadas a retículo, ¿ya? En ribosomas eh, que se van a pegar al retículo. Y ahí luego van a ser modificadas, etcétera. Para esto tenemos que considerar algo. Proteínas se necesitan en la célula en todas partes. En el núcleo, en el citosol, en mitocondria, en organelo, en los otros organelos, etcétera. En todas partes. Y todas las proteínas son fabricadas por ribosomas. Entonces, cuando sale un RNA mensajero del núcleo y se asocia con un ribosoma, ¿ya? Se asocia con un ribosoma, el hecho de que el ribosoma se pegue al retículo o no se pegue dependerá de qué clase de proteína está fabricando. ¿Ok? Si el mensajero está acá, si este RNA trae un código para una proteína de núcleo, no se pega al retículo. Se sintetiza libre en el citosol. Si trae un RNA mensajero de mitocondria o de citosol, tampoco se pegará. Pero si la secuencia corresponde a una proteína que tiene que trabajar en la membrana celular, o que tiene que trabajar en el Golgi, o del lisosoma, o que tiene que ser exportada hacia el exterior, se va a pegar. ¿Ok? Entonces, desde el inicio en que se empieza a hacer la síntesis de una proteína, la célula empieza a separar, empieza a decidir a dónde va a ir la proteína. Porque recuerden, las proteínas son elementos funcionales, son elementos que hacen cosas para la célula, pero solo le sirven a la célula si están ubicadas correctamente. Tiene que estar plegada correctamente, en el lugar adecuado, con sus cofactores adecuados, etcétera. ¿Ya? Si ponemos una histona, que es de núcleo, en el exterior celular, no sirve de nada. Si ponemos una proteína de algún complejo de transporte de electrones, eh, en el lisosoma tampoco sirve de nada. ¿Ok? Las proteínas solo funcionan cuando están colocadas correctamente. Entonces, la célula tiene que tener sistemas para, conforme va fabricando la proteína, las distribuye adecuadamente a donde debieran ir. ¿Ya? Entonces, uno de los primeros pasos que la célula hace con las proteínas para determinar su ubicación es si al ser sintetizada la asocia a retículo o no la asocia a retículo. ¿Ya? Entonces hay dos sistemas que funcionan para ciertos grupos de proteínas. Los ribosomas que sintetizan proteínas libres es porque la proteína corresponde a núcleo, a mitocondria, a peroxisoma en plantas a cloroplasto, etc. ¿Ya? Pero si el ribosoma se va a asociar al retículo, es porque la proteína es de retículo, o es de Golgi, o es de lisosoma,
o va hacia el exterior o es de la membrana plasmática. ¿Ya? Entonces, todo este grupo de proteínas que corresponden a estos elementos que he mencionado son sintetizadas en ribosomas que se pegan al retículo. ¿Ok? Eh, ¿Cómo termina una proteína en la membrana plasmática? Bueno, porque va haciendo un paso. Se sintetiza en el retículo, pasa hacia el Golgi y después va hacia la membrana. ¿Cómo termina el lisosoma? De retículo, viaja hacia Golgi y luego termina el lisosoma. ¿Ok? Entonces, aquí en el retículo rugoso se sintetizan ciertos tipos de proteínas y después tienen que mandarse al Golgi para que el Golgi las termine de madurar y después el Golgi las envía a donde corresponden. Por eso es que este conjunto de organelos se correlacionan. El retículo, el Golgi, lisosomas, vacuolas, etcétera. ¿Ya? Se correlacionan y también se correlacionan con la membrana externa. ¿Ok? Eh, ¿Cómo se reconoce que una proteína tiene que pegarse al retículo o no? Eso tiene que ver con que todas las proteínas, cuando se están fabricando, tienen un péptido señal. Eso se debe a que en todas las secuencias de estas proteínas, que sean de retículo, de Golgi, de membrana o del exterior, todas tienen una secuencia señal. ¿Ya? Que cuando es procesada en el ribosoma, genera una cadena de aminoácidos, que es la primera parte de la proteína, que se conoce como péptido señal. ¿Ya? Y esta secuencia de aminoácidos específica, permite que sea reconocida por un complejo que se conoce como SRP, partícula de reconocimiento de la señal, que tiene proteínas y tiene RNA, y este reconoce al péptido señal. ¿Ok? Entonces, como reconoce al péptido señal, va a generar de que el ribosoma se ancle o se pegue al retículo endoplásmico. ¿Ok? Las secuencias señal son normalmente una cadena de es la proteína se empieza a fabricar, el ribosoma empieza a colocar aminoácido tras aminoácido haciendo enlaces peptídicos, ¿ya? Y conforme va saliendo del ribosoma, por el poro que tiene esta secuencia, en la primera parte, en la primera región, hay toda una serie de aminoácidos que son hidrofóbicos. Esto es el péptido señal, ¿ya? Es parte de la proteína original, ¿ya? Después va a ser cortado, pero eso será después, ¿ok? Por ahora, lo que hace es servir para que el ribosoma se pegue al retículo. ¿Cómo ocurre eso? Aquí está esquematizado, ¿ya? Aquí tenemos, esto en naranja representa el ribosoma, tiene dos unidades, mayor, menor. Lo que está en celeste es el mensajero. Y aquí tenemos en azul y rojo la proteína que está siendo fabricada. ¿Ya? Es la cadena de aminoácidos que está saliendo del ribosoma conforme este va leyendo. En la primera parte de la proteína, en la primera porción que sale, ahí tenemos el péptido señal. ¿Ok? Entonces, todos los procesos de síntesis de proteína se inician con ribosomas libres en el citosol y empiezan a fabricar una cadena de aminoácidos. Si la proteína corresponde a Golgi, a retículo, a membrana exterior, etcétera, tendrá peptidoseñal. Por lo tanto, en el citosol, así como están fabricándose en el citosol estas proteínas, hay SRPs, estos partículas que van a reconocer al peptidoseñal. Y cuando reconocen eso, se pegan al ribosoma y hacen de que el ribosoma deje de funcionar. Es decir, ya no avanza, ya no sigue fabricando la proteína. ¿Ok? Pero esto no dura para siempre, es temporal. ¿Cómo se reanuda el proceso de síntesis? Cuando el ribosoma se va a pegar a la membrana de retículo. Esta es la membrana de retículo endoplásmico. ¿Ya? Esta porción es el retículo endoplásmico rugoso. Esto que está en azul acá o celeste es la riboforina. Aquí en amarillo tenemos una proteína receptora de ribosoma que es de anclaje. Y tenemos aquí en azul oscuro una proteína que es receptora de la partícula SRP. ¿Ya? Entonces, aquí el ribosoma con todo, con el SRP y la proteína que está saliendo, encajan en este complejo. SRP es reconocida por su receptor.
La proteína receptora del ribosoma reconoce al ribosoma y el poro del ribosoma queda encajado con la riboforina. ¿Ok? Entonces, cuando se genera esta interacción, SRP y la proteína receptora se sueltan. SRP queda libre en el citosol, la proteína receptora queda libre en la membrana del ribosoma. Y como ya no está SRP que bloquee la síntesis de la proteína continúa. Pero ahora ya no continúa libre en el citosol. Ahora el ribosoma está pegado a la membrana del retículo. Por lo tanto, la síntesis de la proteína estará asociada al retículo. ¿Ya? Y aquí tenemos dos posibilidades. Porque la proteína podría ser una proteína de membrana, ¿ya? De membrana exterior, de membrana de Golgi, de membrana de lisosoma, o podría ser soluble y será una proteína que trabaje en el interior del retículo, en el interior de Golgi, o que sea exportada hacia el exterior de la célula. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos posibilidades. Si la proteína es una proteína soluble, recuerden que el péptido señal es una secuencia de aminoácidos hidrofóbicos. Entonces, conforme se va fabricando la estructura del resto de la proteína, el péptido señal, como es una cadena hidrofóbica de aminoácidos hidrofóbicos, se queda en la membrana del retículo. ¿Ok? Se queda en la membrana del retículo. Y después aquí se genera un corte. ¿Ya? Se hace un corte y queda la proteína libre. ¿Dónde? Dentro del retículo. Esta es una proteína soluble dentro del retículo. Después, esta estructura, esta pequeña cadena de aminoácidos, que es el péptido señal, va a ser hidrolizada y los aminoácidos se pueden reciclar. ¿Ok? Y así se fabrican proteínas solubles. Proteínas solubles que quedaron dentro del retículo. Si la proteína es de membrana, si la proteína es de membrana, en su estructura vendrá una región que corresponde al dominio de membrana. ¿Ya? Y cuando se vaya fabricando la proteína, este dominio de membrana, que es una porción hidrofóbica, quedará directamente en la membrana. ¿Ya? Y después el péptido señal siempre se corta. Se corta el péptido señal, se elimina y nos queda la proteína pegada en la membrana. Esta proteína quedó pegada en la membrana de retículo. Y después, imaginemos de que esta proteína sea de la membrana externa. Pasará a la membrana de Golgi y luego pasará a la membrana externa. ¿Ya? La posición puede ser variada, puede ser con el carboxilo hacia afuera, hacia adentro. Existen varias formas. Pero lo importante es que les quede claro que se fabrican en el retículo proteínas solubles que quedan libres en el lumen, en el interior del retículo, o proteínas de membrana que quedan en la membrana del retículo. ¿Ok? Y después a estas proteínas hay que procesarlas. ¿Ok? Porque las proteínas tienen que sufrir varios tipos de modificaciones para poder tomar su estructura final, que es la estructura funcional. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que se hace con las proteínas es plegarlas. Recuerden que el ribosoma fabrica una cadena lineal de aminoácidos y hay que formar estructura secundaria, terciaria, etc. ¿Ya? Eh, Incluso antes de que se termine el plegamiento, se le hace algo antes a las proteínas y es añadirle azúcares. ¿Ya? A todas las proteínas en el retículo se les va a agregar unas cadenas de azúcares, oligosacáridos, ¿ok? que sirven, que sirven como control de calidad. Vamos a ver luego cómo ocurre ese proceso. ¿Ya? Eh, Además del procesamiento, en el procesamiento de formación de estructuras tridimensionales, están implicadas la formación de puentes disulfuro. Si ustedes recuerdan, la mayor parte de la estructura de proteína está formada por enlaces débiles, que son puentes de hidrógeno, enlaces iónicos o interacciones hidrofóbicas, pero también participan enlaces fuertes como los disulfuro. Y ahí vamos a ver también de que existen formas en las cuales hacer enlaces disulfuro correctamente. ¿Ya? Tiene que hacerse proteólisis. Esto más o menos ya lo expliqué. Por ejemplo, hay proteínas que hay que cortarles una parte para que funcionen, ¿ya? Que son como proproteínas. De hecho, a todas estas se les corta el péptido señal. Entonces, ya es una zona que se le recorta un fragmento para que pueda ser funcional.
hay proteínas que tienen que oligomerizar. O sea, no todas las proteínas funcionan como en estructura terciaria. Hay algunas que forman estructura cuaternaria, es decir, están formadas por más de una subunidad. Esas tienen que formar complejos unas con otras para poder ser funcionales. Todos estos tipos de modificaciones forman parte de lo que se conoce como la maduración de la proteína, ¿ya? Normalmente la proteína no termina de madurar acá, salvo que sean proteínas que trabajan en el retículo. Hay otras proteínas que tienen que terminar de madurar en el Golgi, ¿ya? Así que vamos a ver después de que en el Golgi se continúa el proceso de maduración de proteínas. Revisemos algunos detalles de estos pasos, ¿ya? Eh, el paso de adición y procesamiento de carbohidratos, ¿ya? En las membranas del retículo, la parte rugoso, hay enzimas que se encargan de formar oligosacáridos. Aquí en este ejemplo está dado cómo se forma un arbolito de oligosacárido, que es este que está finalmente acá, pueden verlo, ¿ya? Eh, pero este se fabrica primero en la parte externa de la célula, ¿ya? Hacia el perdón, en la parte externa del retículo, no de la célula, orientado hacia el citosol. Ahí pueden ver ustedes de que este es un fosfolípido especial, ¿ya? Aquí se va colocando azúcar, azúcar, ¿ven? ¿Qué azúcar se va colocando? Esto es un ejemplo para humanos. N-acetilglucosamina, el que está en rosado son manosas, se le agregan ahí 5 manosas. Luego se cambia la orientación, se hace flip-flop, que es el difusión transversa, está orientado hacia afuera el fosfolípido, lo orientamos hacia el interior del retículo. Y aquí otras enzimas le agregan más cosas, ¿ven? Y aquí le agregan más manosa y le agregan glucosas, ¿ok? Entonces, se ha creado, agregando de uno en uno, azúcares para formar un oligosacárido, ¿ok? Y luego todo este oligosacárido lo pegamos completo a la proteína que se está fabricando. De hecho, se pega a la proteína antes de que termine de fabricarse. ¿Ya? Conforme la proteína va ingresando, se le van pegando. Aquí se muestra uno solo, pero en la práctica hay varios sitios de la proteína a la cual pueden ir pegándosele azúcar. Entonces, finalmente la proteína, cuando se termina de fabricar y se va enrollando, ya tiene varios azúcares por diferentes partes. ¿Ok? De los azúcares que están presentes en la, eh, en esta proteína ya formada, eh, vienen a ser importantes las tres glucosas. Aquí se muestra este esquema, pueden ver, esto en negro representa una proteína, aquí representa el movimiento del oligosacárido hacia la proteína. Aquí están estas tres en rojo, serían las glucosas, ¿ya? Estas tres glucosas finales son importantes porque forman parte del proceso de control de calidad, ¿ok? Aquí hemos dicho de que la proteína tiene que ser plegada, tiene que corregirse sus enlaces disulfuros, tiene que cortarse el péptido señal, etcétera, ¿ya? Entonces, son pasos que se le van haciendo a la proteína. Y estos azúcares, estas glucosas, van a servir como control de calidad. Es decir, por ejemplo, la proteína, le cortamos el péptido señal, ¿ya? Entonces, eso es un chequeo. Se le cortó el péptido señal, le cortamos una glucosa. La proteína se plegó correctamente tridimensionalmente, le cortamos otra glucosa. La proteína oligomerizó correctamente, le cortamos otra glucosa. ¿Ya? Esto es como cuando uno va a un concierto y hay como 5 puertas y en cada puerta te cortan un pedazo del ticket, como un control. Aquí es lo mismo. La proteína va siendo madurada y cada vez que se le hace un proceso de maduración, le cortamos una glucosa. ¿Ya? ¿Por qué razón? Estas proteínas tienen como destino el Golgi, pero para ir al Golgi tienen que haber sido correctamente procesadas. ¿Ok? Entonces, mientras una proteína tenga glucosas en sus azúcares, no puede pasar al Golgi. Solo las proteínas a las que ya se les cortaron todas las glucosas, significa que ya pasaron todos los pasos de maduración. Esto es un control de calidad. ¿Ya? A esto se llama el trimming de glucosas.
¿ya? Es un control de calidad que se hace para determinar si la proteína se ha plegado correctamente, tiene los puentes de sulfuro adecuadamente formados, tiene el corte del péptido señal, etcétera, etcétera, ¿ya? Es importante esto. Es importante que una proteína se pliegue correctamente, es importante que una proteína alcance la maduración correcta, porque recuerden algo vital. Las proteínas son moléculas que hacen cosas, ¿ok? Y si una proteína está mal plegada, hará algo incorrecto, pero va a hacer algo, y ese algo puede que no le sirva a la célula. Por lo tanto, es importante de que la célula tenga la capacidad de formar proteínas correctamente plegadas, ¿ya? Para eso también existen en el interior de la célula proteínas como chaperonas, ¿ya? Que ayudan a plegar a otras proteínas, ¿ya? Y eso facilitan el proceso de control de calidad. En caso, en caso de que una proteína no esté correctamente plegada, una proteína que no se le pueda haber cortado el péptido señal o cualquier problema que exista con una proteína, la célula la va a destruir. ¿Ok? Hay sistemas en donde las proteínas que no se pueden ordenar correctamente, que no se pueden arreglar, van a ser llevadas, bueno, son primero traslocadas al citosol y ahí degradadas por proteosoma. ¿Ya? Entonces, la célula, la célula necesita proteínas. Las proteínas son los elementos funcionales más importantes de la célula. Las proteínas hacen cosas para la célula, pero si están mal plegadas, van a hacer cosas que no le sirven a la célula. Por lo tanto, cualquier proteína que no tenga la estructura correcta debe ser destruida. ¿Ya? Así de importante vienen a ser los procesos de síntesis proteica celular. La otra porción del retículo se conoce como retículo liso. ¿Ok? Recuerden que es una misma membrana. Se continúa el liso con el rugoso. Solo que la única diferencia que tiene es que aquí no se le pegan ribosomas. Y la razón por la cual no se le pegan ribosomas es porque no tiene proteínas riboforinas asociadas en esa parte. ¿Ya? ¿Por qué no tiene? Porque en realidad aquí en la zona del retículo liso se está haciendo permanentemente síntesis de fosfolípidos. Y los fosfolípidos son membrana, son bicapa lipídica. Por lo tanto, en el retículo liso lo que se está haciendo es fabricando permanentemente nueva membrana, nueva bicapa. ¿Ok? Y esa bicapa pasa hacia el retículo rugoso y ahí se distribuye hacia el resto de membranas celulares. ¿Ok? Eh, Dentro de las funciones que presenta el retículo, la función universal en todas las células es sintetizar lípidos. La mayor parte de los lípidos que se fabrican en el retículo son de membrana. Son fosfolípidos, es colesterol, eh, estructura de glicolípidos que después terminan de madurar en Golgi, lipoproteínas que son para transportar líquidos, triglicéridos que son de reserva, ¿ya? Entonces, se fabrican muchos lípidos. También, por ejemplo, en algunas glándulas se fabrican hormonas lipídicas, etcétera. Vamos a ver además de que en el hígado, por ejemplo, el retículo liso tiene una altísima importancia como lugar de detoxificación de diversas drogas o medicamentos. Y también el retículo liso en músculo es un sitio importante de almacenamiento de calcio, que es para la contracción muscular, y tiene un nombre especial llamado retículo sarcoplásmico. Eh, el, el retículo liso eh, suele ser más pequeño en tamaño que el retículo rugoso, excepto en las células que tienen una alta actividad en metabolismo de lípidos. ¿Ya? Por ejemplo, como les decía, algunas glándulas encargadas de producir hormonas derivadas de colesterol. Hay muchas hormonas sexuales eh, eh, que se fabrican desde el colesterol y esas células tendrán una gran cantidad de esta estructura celular, de retículo liso. ¿Ya? Eh,
Aquí como ejemplo voy a dar cómo se fabrican los fosfolípidos, ¿ya? Para otros lípidos de membrana es algo similar. Las enzimas están colocadas allí en la membrana del retículo y lo que se hace acá es que, eh, bueno, hay una primera enzima que lo que hace es tomar ácidos grasos activos que están en el citosol y pegarlos con glicerol y forma el ácido fosfatídico, que es la base de un fosfolípido. Ya tenemos el glicerol, el fosfato y dos colas de ácido graso. Esto ya se coloca directamente en la membrana, la monocapa que da el citosol. ¿Okay? Lo único que le falta a esto para hacer fosfolípido es que acá se le agregue el grupo cabeza. ¿Ya? Pero no hay una enzima que le pegue directamente el grupo cabeza acá, sino que hay dos pasos. Una enzima corta el fosfato, que está acá, y otra enzima le pega acá el grupo cabeza. Por ejemplo, en este caso, la colina con un fósforo. ¿Ya? Entonces, eh, son detalles de procesos enzimáticos que por evolución se dan así. ¿Ya? Pero, entonces, de esta forma, tenemos de que ya desde que se empieza a empaquetar este ácido fosfatídico, ya lo tenemos en la membrana. ¿Ya? Entonces, en la monocapa que da el citosol, se empiezan a agregar permanentemente fosfolípidos. Se agregan fosfolípidos. ¿Ven? Entonces, la monocapa que crece es la monocapa que da el citosol. Como esta monocapa, aquí no se fabrican fosfolípidos, tiene que hacerse el proceso de flip-flop o difusión transversa, donde algunos de los nuevos sintetizados tienen que pasarse hacia el otro lado. Entonces, de esta forma es que se va creando membrana nueva, bicapa lipídica nueva, ya en el retículo liso. Y así van aumentando. Al ir agregándole fosfolípidos, vamos haciendo crecer la cantidad de membrana. Aquí se ve en esta imagen la posición de algunas enzimas, la aciltransferasa, que combina glicerol con ácidos grasos, y se forma el primer ácido fosfatídico, la fosfatasa que corta el fosfato, ¿ya? Y luego la que agrega el grupo cabeza. Y ya tenemos un fosfolípido nuevo, colocado en la monocapa que da el citosol. Y después la flipasa, que es la enzima que transfiere algunos de la monocapa del citosol a la monocapa del lumen, para que crezca pareja la membrana en ambos lados. ¿Ya? Entonces, de esta manera se van agregando lípidos a la membrana, va creciendo membrana. Estos lípidos van a pasar al retículo, del retículo van a pasar al Golgi, a la membrana externa, y así se van generando estructuras de bicapa en la célula. ¿Ya? Algo parecido ocurre cuando se fabrica colesterol. Obviamente que el proceso es diferente, hay otras enzimas involucradas, o cuando se fabrican glucolípidos, que también participan otras enzimas diferentes. Eh, pero están todas ubicadas en el retículo, están ubicadas en la porción del retículo liso, ¿ya? Y orientadas hacia el exterior. En el hígado les decía de que el retículo liso permite detoxificar algunas sustancias, ¿ya? Sobre todo xenobióticos que son del exterior, eh, y elementos que sean lipofílicos. ¿Ok? El punto es el siguiente. Muchas de las cosas que nosotros incorporamos son de naturaleza lipídica. Y la forma en la cual nosotros eliminamos toxinas o eliminamos elementos del cuerpo son a través de las heces, pero fundamentalmente la mayoría son a través de la orina, ¿ya? Porque la orina es la que va a filtrar la sangre fundamentalmente. Entonces, como la orina un líquido bastante soluble, tiene harta agua, ya bastante polar, los elementos que sean de naturaleza lipídica, ¿ya? Hay muchos medicamentos, drogas, compuestos, etcétera, hormonas que tenemos incluso, que son lipídicos. Entonces, no se disuelven bien en la sangre, en el agua de la sangre, ni en el agua de la orina. Entonces, cuesta eliminarlos. Y ahí participa el hígado, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Elementos que sean lipídicos, van a ser conjugados o combinados con elementos solubles. Por ejemplo, un medicamento que sea lipídico, que sea difícil de que se disuelva o elimine la orina, en el hígado, en la parte del retículo liso, se le pega o se lo conjuga con un aminoácido.
o con sulfatos, o con ácido glucurónido, que es un derivado de azúcares, ¿ya? O otras formas en las cuales al combinarlo con esos elementos lo hacemos más soluble y al solubilizarlo ya se puede diluir en la sangre y luego pasar a la orina y ser eliminado. ¿Ok? Entonces, existe una gran cantidad de sustancias, ¿ya? Tanto de nuestro metabolismo como del exterior, que son, eh, que son procesadas en el retículo liso del hígado para que se solubilicen y de esa forma poder eliminarlas de nuestro sistema a través de la orina. Fármacos, insecticidas, herbicidas, antibióticos, hormonas, etcétera. ¿Ya? Entonces es una función importante que tiene el retículo liso en el hígado. El otro retículo que también es importante es el retículo sarcoplásmico, que lo encontramos en el músculo. Importantísimo porque forma una serie de sistemas tubulares desplazados o orientados en todo lo largo de la fibra muscular y que permiten o acumulan calcio para que cuando llega la señal neuronal de generar la contracción, rápidamente habrán canales de transporte pasivo y el calcio sale hacia el citosol estimulando la contracción. ¿Ya? Entonces, dentro de todos los retículos que están en todas las células y cumplen funciones generales, destacamos estos dos tipos de retículos, el sarcoplásmico del músculo y el retículo de hígado, que no tienen de nombre especial, pero que se encarga de detoxificar fundamentalmente. Eh, el, el organelo que trabaja asociado al retículo es el aparato de Golgi. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasaba en el retículo? En la parte rugosa se fabricaban proteínas. En la parte lisa se fabricaban lípidos. Y se combinan. Se combinan formando vesículas. ¿Qué es una vesícula? Es una membrana, o sea, lípidos, que lleva proteínas. ¿Ya? Y estas vesículas salen del retículo y van hacia el Golgi. ¿Ya? ¿De qué se encarga el Golgi? El Golgi se encarga de terminar la maduración de las proteínas o de otros elementos y luego distribuirlos. Es como el sistema de correo de la célula. En el retículo se forman proteínas con diferente destino. Proteínas que van a ser para el lisosoma, proteínas que van a ser para el exterior celular, para la membrana, para vacuola, para Golgi. Todo eso se fabrica mezclado en el retículo. Y todo eso es enviado hacia el Golgi. Y el Golgi se encarga de separar y agrupar. Todas las que son del lisosoma, separadas y enviadas hacia el lisosoma. Todas las que sean de membrana externa, con otro destino. Entonces se encarga de terminar de madurar y de distribuir correctamente. Y además de eso, tiene otra función que es la de fabricar diversos tipos de azúcares, que vamos a ver luego. ¿Ya? El, el Golgi tiene, a diferencia del retículo, que es una sola membrana, el Golgi tiene varias membranas. Son varios compartimentos de membrana separados. ¿Ya? Cada membrana por separado tiene varios. Eh, el número que tienen en la célula es variable. Pueden ser 4, 6, 8, pueden ser 60, 80, ¿ya? Dependiendo del tipo celular y de las funciones. Pero en general suelen ser menos de 10 en la mayoría de las células. Eh, tiene tres porciones. La parte que da hacia el retículo, más hacia el centro de la célula, se llama la parte cis. La parte que da hacia la membrana externa se llama la parte trans. Y la intermedia se llama la zona media. ¿Ya? En cada parte ocurren cosas diferentes, porque tiene activos o activas enzimas diferentes en cada porción. Pueden ver acá en este modelo. ¿Ya? Aquí se ha hecho este es un ensayo donde se ve con anticuerpos las enzimas que funcionan en cada parte. Y podemos ver en la parte cis tenemos enzimas que hacen fosforilación, que hacen remoción de algunos azúcares. ¿Ya? En la parte media se añaden otros tipos de azúcares. ¿Ya? En la parte trans, otros diferentes tipos de azúcares. Estos son procesamientos de proteínas.
¿Ok? Entonces, aquí tenemos de que las regiones, los compartimentos, las cisternas del Golgi, ¿ya? Eh, hacen diferentes cosas y lo hacen en orden, ¿ok? Lo hacen en orden. Y esto le va a servir al Golgi para poder clasificar las proteínas, ¿ya? Entonces, en base a esto podemos decir de que el Golgi es un centro de circulación de sustancias. ¿Qué sustancias? Proteínas, lípidos, y de aquí también sumamos carbohidratos, ¿ya? En el Golgi vamos a encontrar de que se modifican las proteínas que vienen del retículo. Las proteínas, recuerden, en el retículo se les agregaba azúcares. Bueno, aquí también. Les cortamos algunos azúcares, les agregamos otros azúcares, ¿ya? También se hace glicosidación. Y además, a un grupo de proteínas se le agrega fosfato, ¿ok? Entonces se modifican. También se modifican los azúcares. Por ejemplo, los glicolípidos que empiezan a fabricarse en la parte lisa del retículo terminan de glicosidarse acá en el Golgi. Asociado a toda esta modificación de azúcares, tenemos de que también se van a fabricar en el Golgi varios tipos de carbohidratos. Los glucosaminoglucanos. Estos, si ustedes recuerdan, son los polisacáridos que funcionan en la matriz extracelular, que van a ser después sacados hacia el exterior para formar parte de las matrices y asociarse con colágeno, por ejemplo. En las plantas se fabrica celulosa, que también es parte de las matrices. ¿Ok? Eh, otra cosa que hace el Golgi, forma vesículas. Vesículas de secreción, ¿ya? Para enviar cosas hacia afuera. ¿Qué se envía? Por ejemplo, glucosaminoglucanos, se envían proteínas, se pueden sacar hormonas, etc. Se pueden sacar lipoproteínas, diferentes cosas, ¿ya? Eh, otra cosa que hace el Golgi, forma los lisosomas, ¿ya? De aquí se sacan vesículas que luego terminan modificadas y forman parte de estos organelos encargados de degradación y reciclaje. También el retículo termina formando vesículas que van a aumentar la membrana plasmática, ¿ya? Eh, colocando en la membrana tanto lípidos como proteínas, haciendo una renovación permanente de membrana. Y de manera particular, en la maduración de los espermatozoides, se forma un organelo desde el Golgi que se conoce como acrosoma, ¿ya? Vamos a ver algunas cosas de estas. Eh, habíamos dicho de que en el retículo a las proteínas se les pegaba un oligosacárido. Aquí vemos el oligosacárido completo, con las glucosas y todo. ¿Ya? Recuerden que hay que cortar estas glucosas para que pase a Golgi. Y luego en el Golgi lo que se va a hacer es cortar algunas cosas y agregar otras cosas. Y aquí tenemos como ejemplo tres formas diferentes de oligosacáridos, derivados todos de lo mismo. Entonces, en el Golgi, algunas proteínas se les cortará azúcares simplemente y de esta forma quedarán así. Esta puede ser, por ejemplo, es decir, las proteínas, todas las proteínas que llevan esto tienen como destino ir a la membrana apical. Todas las proteínas que lleven este otro irán a la membrana basal. Todas las proteínas que tengan este otro azúcar irán a una vacuola. ¿Ok? Entonces, lo que hace el Golgi es que los azúcares que vienen todos iguales los va cambiando. ¿Ya? Algunos pueden ser que vayan a la misma membrana, pero estos son indicadores. Porque al final de cuentas, muchas de estas proteínas van a terminar en la membrana externa. Y recuerden que en la membrana externa, todas las proteínas tienen azúcares que son señales de identidad celular y que les permiten reconocerse entre células, reconocerse con el sistema inmune, etc. ¿Ok? Entonces, en el Golgi se terminan de formar los marcadores de identidad celular que determinan qué clase de célula es y cómo se relaciona con otras células de otros tejidos o de otras formas, ¿ya? Entonces, esto es como ejemplo, ¿ya? Como ejemplo acá hay tres. Hay muchas más formas en que se modifican los azúcares, ¿ya? Y además, en cada especie, los azúcares que se utilizan suelen ser diferentes porque las enzimas involucradas van a variar y eso genera modificaciones, ¿ya?
hay harta variación acá en el tema de los azúcares. Otra cosa que también se hace con las proteínas es fosforilarlas. Pero, pero hay una cosa particular. Solamente se fosforila las proteínas que son del lisosoma. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una forma de clasificar. ¿Ya? Si la proteína va a ser del lisosoma, se fosforila. Y eso ya es una marca. ¿Ok? Es una marca y el Golgi después va a separar a las proteínas que tengan fosfato para que sean destinadas hacia el lisosoma. ¿Ya? Entonces, de esta manera, eh, el Golgi va agregando diferentes marcadores, que serían oligosacáridos, a las proteínas dependiendo de cuál sea su destino. Y de esa manera es que se pueden derivar correctamente hacia el lugar adecuado de funcionamiento celular. ¿Ya? Eh, Otra cosa que también tenemos que indicar es que así como hay rutas que llevan vesículas desde el retículo hacia el Golgi, hay algunas rutas que regresan vesículas del Golgi a ese retículo. ¿Ya? Porque muchas veces hay proteínas que pasan de retículo a Golgi inespecíficamente. ¿Ya? Las proteínas son costosas para la célula. Cada que puede las recicla, cada que puede las arregla o las recupera. Entonces, si hay enzimas de retículo que van a pasar inespecíficamente, porque el proceso nunca es exacto, eh, después van a ser otra vez regresadas hacia retículo para que sigan funcionando acá. Entonces hay sistemas o vías de recuperación en ese sentido. ¿Ya? Otra cosa que se fabricaba desde Golgi era el acrosoma. El acrosoma es una vesícula que es parecida a un lisosoma porque tiene enzimas de degradación. La diferencia con un lisosoma es que las enzimas que tiene son específicas para degradar la zona pelúcida y la estructura de la corona radiata con la que sale el óvulo. ¿Ya? Esto es especie específica. ¿Ya? Entonces, cuando se hace la meiosis en los testículos, se producen células de esta manera, ¿ya? Que son células típicas, redondeadas, grandes, y luego el proceso de espermatogénesis implica de que se pierde una parte importante del citosol para hacer una célula lo más pequeña posible que tenga mejor facilidad de movimiento. ¿Ya? Entonces, se genera el flagelo, eh, se genera desde el Golgi el acrosoma, que es la vesícula que va ahí, se pierde harto del material citosólico, un montón de mitocondrias se van a colocar cerca de la zona flagelar para dar energía, etcétera. Y ahí se forma la estructura. ¿Ya? Entonces, esta vesícula acrosómica es derivada desde el Golgi. Eh, Se parece a un lisosoma. ¿Y qué es un lisosoma? Los lisosomas son organelos que son específicos de animales. También hay en algunos protistas, pero no se encuentran en plantas, por ejemplo, eh, que se forman desde el Golgi, pero que contienen elementos que fueron fabricados en el retículo. Las membranas del lisosoma fueron fabricadas en retículo liso, toda la parte de lípidos. Las proteínas del lisosoma, las enzimas, fueron fabricadas en el rugoso. ¿Ya? ¿A qué se dedican los lisosomas? A degradar y reciclar, porque tienen enzimas de degradación de todos los tipos. Casi todo lo que sea orgánico se puede degradar en el lisosoma. Degrada lípidos porque tiene lipasas. Degrada azúcares porque tiene glucosidasas. Degrada proteínas, degrada ácidos nucleicos, degrada vitaminas. Casi cualquier cosa orgánica puede ser degradada en un lisosoma. ¿Ya? Otra característica importante del lisosoma es que tiene un pH bastante más ácido que el del citosol. Y eso se debe a que en su membrana tiene una bomba, ¿ya? Una bomba de protones. Entonces, cuando esta bomba se activa, gasta energía, es un transportador activo primario, ¿ya? Y bombea hacia el interior del lisosoma iones hidronio. ¿Ya? Aumenta la concentración de iones hidronio, por lo tanto baja el pH. ¿Ya? Las enzimas que funcionan en el lisosoma están adaptadas y funcionan solamente a pHs ácidos cercanos a 5. ¿Okay? Eh, entonces, cuando la célula necesita degradar cosas,
Por ejemplo, imagínense de que una mitocondria empieza a funcionar mal. Ya, las mitocondrias sufren daños, como cualquier otra parte celular. Y la célula no puede arreglarla. Si no se puede arreglar, hay que destruirla, porque empieza a generar problemas. ¿Ok? Entonces, se rodea la mitocondria con una membrana y se la fusiona con un lisosoma. Si un glóbulo blanco fagocita una bacteria, esa bacteria tendrá como destino unirse a un lisosoma para su degradación. Y el lisosoma degrada y recicla. En la bacteria vienen membranas, que son lípidos. Serán degradados y los ácidos grasos o elementos sencillos pueden ser utilizados por la célula. Tiene proteínas, serán degradadas hasta aminoácidos. Tiene azúcares, tiene polisacáridos en las matrices, por ejemplo, extracelulares, las paredes. Tiene ácido nucleico. Todo se degrada hasta monómeros, hasta azúcares simples, hasta aminoácidos, hasta nucleótidos. Y esas cosas le pueden servir a la célula para reutilizarlas en otros procesos. ¿Ok? Aquí hay una imagen, una fotografía electrónica, donde se puede ver un lisosoma que se ha fusionado con con una mitocondria. ¿Ven? Aquí en esta zona, como pueden ver, ya no hay crestas porque ya están siendo degradadas. ¿Ya? Eventualmente todo lo de la mitocondria será degradado y reciclado. Asociado a los lisosomas hay otro organelo que, que es el único organelo que se fabrica desde la membrana externa, que es los endosomas. ¿Ya? Los endosomas son invaginaciones de las membranas, resultado del proceso de endocitosis, por eso se llaman endosomas. Entonces, lo que se hace es que cuando la célula toma cosas de afuera, las envuelve en membrana. Y la mayor parte de las veces ese endosoma termina asociado con un lisosoma para su degradación. Aquí se muestra como proceso la endocitosis de una LDL, es una lipoproteína, es algo que lleva lípidos en la sangre, tiene receptores en las células, se genera una invaginación, al generarse esta invaginación se forma una vesícula. Hay cosas que se reciclan, por ejemplo, los elementos que sirvieron para curvar la membrana, los elementos que sirvieron para capturar el LDL, todas esas cosas se reciclan, ¿ya? Se reciclan. Y nos queda simplemente una estructura de membrana que tiene adentro la lipoproteína. Esto sería un endosoma. Este endosoma se fusiona con un lisosoma y se degrada. ¿Qué es lo que viene en la lipoproteína? Vienen proteínas que se degradan aminoácidos y la célula lo reutiliza. Vienen triglicéridos que son degradados hasta ácidos grasos que la célula utiliza. Viene colesterol que puede ser colocado en la membrana, etcétera. ¿Ya? Entonces, de esa forma, los endosomas normalmente se fusionan con lisosomas para su degradación. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, el tema de la inmunidad materna. Deben haber escuchado que eh, la leche materna, la alimentación con leche materna de un recién nacido es importante no solamente por los nutrientes, sino porque le aporta inmunidad. Bueno, en la glándula mamaria de la mujer se acumulan todos los componentes de la leche, que son azúcares, lípidos, aminoácidos, proteínas, etcétera. Pero también se acumulan anticuerpos producidos por el sistema inmune de la madre. ¿Ya? Los anticuerpos son proteínas. Las proteínas normalmente son degradadas en el estómago, pero los anticuerpos, muchos de ellos, no son degradados en el estómago del recién nacido. ¿Ya? Y lo que ocurre es que pasan al intestino. Y en el intestino hay receptores de anticuerpos, ¿ya? Que toman anticuerpos y generan un endosoma. ¿Ok? Ahora, la gracia está de que, bueno, normalmente el endosoma va al lisosoma y se degrada, lo cual no tendría sentido. En este caso, hasta los 6, 8 meses, los endosomas del recién nacido no hacen esto, sino que lo que hacen es hacer una exocitosis. Entonces hay un proceso asociado. Se hace endocitosis desde el intestino hacia la célula y se hace exocitosis de la célula hacia la sangre.
Como resultado tenemos que los anticuerpos que fueron producidos por el sistema inmune de la madre terminan en el sistema sanguíneo del bebé. Es una forma de pasar inmunidad de la madre hacia el hijo. Esta es una de las razones por las cuales es importante la alimentación materna. ¿Ya? Entonces, un proceso particular de endocitosis, en donde el endosoma no termina asociado con lisosoma y para degradarse. Luego se reciclan los receptores y hay un trabajo en ese sentido. ¿Ya? Otro de los componentes importantes derivados de este sistema, del retículo de Golgi, son las vacuolas. Las vacuolas vienen a ser una vesícula de membrana, ¿ya? Que la célula le da usos diversos, pero casi todos relacionados con lo que es almacenamiento, ¿ya? ¿Y qué es lo que se almacena? Bueno, algo que puede servir en el futuro o algo que no se sabe qué hacer con él. Es decir, cosas de desecho, sustancias de desecho que no se pueden eliminar al exterior porque van a generar más problemas en el exterior, o sustancias de reserva. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las células tienen vacuolas basura, en donde hay cosas que no se pudieron degradar ni en el proteosoma, ni en el lisosoma, que no tenían las enzimas para degradarlas y tampoco no se pueden dejar en el citosol libres. Bueno, se las guarda ahí. Es como el cuarto de basura de cachureos que tiene la célula. ¿Ya? Algunas vesículas están por ahí y se mantienen ahí lo que vive la célula. Y otras vesículas sirven para almacenar cosas, para almacenar proteínas o algunos nutrientes, etcétera. ¿Ya? Hay algunos casos especiales de vacuolas, sí. Por ejemplo, las vacuolas de plantas destacan principalmente por el tamaño. Almacenan agua con sales y suelen ser una parte importante del tamaño celular. Pero esa es una función por una estructura que destaca por el tamaño que tiene simplemente, ¿ya? Y que sirve para que la célula regule su grado de osmolaridad. La otra vacuola que también destaca es la vacuola contráctil de protistas. Los protistas tienen el problema de que viven en un medio donde la concentración de sales en el exterior puede cambiar, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que tenemos un bichito de estos que vive en el mar. La concentración de sal en el agua de mar es alrededor de 3%, pero producto del flujo, del movimiento, etcétera, eh, puede ser de que si toman una porción de agua de mar va a estar a 3,1%. Y si toman, no sé, 2 metros más abajo puede estar 2,9. Para un organismo grande, esos cambios de salinidad de 0, algo no pueden ser tan importantes, pero para un protista sí pueden ser vitales. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando cambia la salinidad en el exterior? Hay flujo de agua, hay osmosis. ¿Ya? Entonces, estos seres unicelulares se ven enfrentados a cambios en la cantidad de sales en el exterior. Y como resultado, lo que les pasaría es que eh, bajo ciertas circunstancias ingresaría agua a sus tejidos, ¿ya? Con lo cual se hincharía la célula, o a veces se deshidrataría y sacaría agua. Cualquiera de las dos cosas es peligrosa. Si entra mucha agua, la membrana se puede reventar y se muere el ser. Si sale mucha agua, empiezan a hacerse más apretados sus organelos, con los cuales pueden empezar a fusionarse estructuras de membrana y también va a ser peligroso y terminar en la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos seres? Cuando se ven enfrentados a cambios en la concentración de sales en el medio en el que viven, en vez de movilizar agua hacia adentro o hacia afuera de su citosol, movilizan agua hacia adentro o hacia afuera de una vacuola. ¿Ya? En la parte de arriba se ve una vacuola grande, acá una vacuola pequeña. Porque aquí este ser ha metido agua a su vacuola y aquí ha sacado agua. Esos movimientos lo pueden hacer con gasto de energía. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver que el agua también se puede mover por transporte activo. ¿Ya? De esta forma, el tamaño global general del individuo, de este ser, no va a cambiar. No va a verse afectado por el cambio de la osmosis. Todo tiene límites, pero
De esta forma, esta vacuola es una estrategia ingeniosa, desarrollada evolutivamente, que le permite a este ser cambios en la concentración de sal de su citosol para adaptarse al ambiente, sin cambios en el tamaño general de la célula eh, que lo forma. ¿Ya? Otras cosas también importantes que hay que mencionar con respecto a lo que son cambios, etcétera, es cómo se hace el flujo de vesículas. Hemos visto de que vesículas pasan del, del Golgi, del retículo a Golgi, de Golgi al lisosoma, de Golgi a membrana, a vacuola, etcétera. Entonces, es importante mencionar algunas cosas con respecto a ello. ¿Ya? Y como en todo proceso celular, participan proteínas. Hay una serie de proteínas que se llaman clatrinas, otro grupo se llama coatámeros, que cuando se van asociando a zonas de la membrana, van generando una curvatura en esta. ¿Ya? La membrana es plástica, recuerden. Por sí sola no puede plegarse, pero cualquier cosa con una pequeña fuerza le puede generar plegamiento. Entonces, cuando se quiere generar una vesícula, desde retículo, por ejemplo, se empiezan a agregar clatrinas y eso genera una curvatura. ¿Ya? Esa curvatura puede hacerse muy pronunciada, dependiendo de cuántas proteínas le vaya agregando. Entonces, yo puedo terminar con que si el retículo quiere enviar proteínas, recluta clatrinas y eso va generando una curvatura de membrana. ¿Qué es lo que falta acá? Cortar aquí para que se separe la vesícula. ¿Ya? Y eso se encarga otra proteína, la dinamina. La dinamina es una proteína motora que funciona como un resorte. ¿Ya? Bueno, aquí se ve una sola cosa, pero son varias que se van organizando acá, se van agregando, agregando, agregando y todas generan una estructura compacta. Con gasto de energía, esta genera un movimiento como resorte y lo que hace es estirar, separar las membranas. Literalmente se rompen las membranas, ¿ya? Pero las membranas son plásticas y se reagrupan los fosfolípidos rápidamente, de modo que se recuperan las dos membranas. La membrana original queda intacta y la otra queda como una nueva vesícula. Después, aquí abajo se ve más completo. Se ve las proteínas que curvan, las proteínas que van a ser movilizadas, la dinamina, cómo se genera la vesícula. Y luego, todo lo que sirvió para plegar, para doblar, se puede separar. ¿Y qué tenemos acá? Una vesícula. ¿Ya? Si esto era el retículo abajo, estos eran proteínas, por ejemplo, el destino de esta vesícula será el Golgi. ¿Cómo sabe esta vesícula que tiene que ir al Golgi y no tiene que ir a pegarse a mitocondria o ir a pegarse a cualquier otra parte? Porque aquí en la membrana va a llevar proteínas específicas que son proteínas blanco. Una proteína, bueno, no una, tiene proteínas que son reconocidas por el blanco. Si esto viene de retículo, trae una proteína que solamente tiene una proteína complementaria en el Golgi. De esa manera, esta vesícula solo podrá pegarse al Golgi. Entonces, hay proteínas de reconocimiento y también hay proteínas que se encargan de fusionar las membranas. ¿Ya? Y el proceso de fusión de membranas está a cargo de unas proteínas llamadas SNER. Está la B-SNER, que es la SNER de vesícula, y las T-SNER, que son del target o blanco a donde va a llegar. ¿Ya? Entonces, estas se combinan y literalmente aplastan una membrana contra la otra. ¿Ya? Y al generar este apretón entre membranas, hacen de que se fusione. Es como cuando se fusiona, cuando uno empuja dos burbujitas de jabón una contra la otra y se fusionan en una sola, aquí ocurre algo parecido. ¿Ya? Solo que el proceso es específico porque solamente se va a acercar esta vesícula al organelo que le corresponda. Si viene de retículo, solo será Golgi. Si sale de Golgi, puede ser a la membrana externa, etc. ¿Okay? Y todo es por proteínas de reconocimiento. ¿Ya? Todo es por proteínas de reconocimiento. Otra cosa que tampoco hay que olvidar es que en todo este viaje o movimiento que se genera entre vesículas, participa el citoesqueleto. ¿Ya? ¿Qué citoesqueleto? El de microtúbulos principalmente y también el de microfilamentos. El de filamentos intermedios, ese no participa. ¿Ya? Solamente estos dos de acá abajo. Haciendo un resumen,
podríamos indicar de que en la célula hay un flujo permanente de vesículas que llevan cosas, que llevan proteínas, lípidos, entre estos diversos compartimentos. Y eso ha generado de que puedan existir tres tipos de rutas de viaje de estas moléculas. Una, las que están en rojo, corresponde a la ruta biosintética. ¿Dónde se sintetiza todo? En el retículo. En el retículo se sintetiza las proteínas, en la parte rugosa, en la parte lisa los lípidos. ¿A dónde tienen que viajar? Bueno, las proteínas viajan a Golgi y de Golgi viajan a donde les corresponde. Algunas irán al lisosoma, otras irán a la membrana, otras irán hacia afuera. Esas son las rutas de síntesis. Tenemos también las rutas endocíticas, que son si las biosintéticas eran de adentro hacia afuera, la endocítica es de afuera hacia adentro. ¿Dónde parte? En la membrana plasmática. Se forma una vesícula que forma un endosoma y ese endosoma termina fusionado con lisosoma para degradar. La ruta de endocitosis. ¿Ya? Y además existen las rutas de recuperación que sirven para que la célula no pierda todas las proteínas que ha invertido. Si hay cosas que pasan de retículo a Golgi inespecíficamente, pueden regresar por una ruta de recuperación. Si hay cosas que salen de Golgi con destino al lisosoma, antes de que sean degradadas acá, se pueden reciclar, se pueden recuperar. Todas las proteínas de membrana que sirvieron para capturar cosas por fagocitosis, también pueden regresar a la membrana para seguir haciendo lo mismo, antes de ser degradadas. ¿Ya? Entonces, esas tres son las rutas que movilizan vesículas entre organelos. Por esa razón es que todos estos organelos están asociados. Retículo, Golgi, lisosoma, vacuolas, membrana plasmática. Y se van movilizando cosas entre ellos, generando nuevas estructuras, reciclando elementos, ¿ya? Porque aquí en el lisosoma se recicla todo y puede ser volver a utilizado acá, etc.